Muy buenos días, amados hermanos. Damos gracias a Dios por este día, nuevo día que nos ha dado el Señor, para así congregarnos aquí en la Iglesia Bautista Misionera Única Vía, porque Jesús es la única vía para ir al Padre. Y en esta mañana vamos a comenzar con un momento de la lectura devocional. La lectura se encuentra en Romanos capítulo 1, versículos 13 a 17. Y que esta lectura es parte de la lectura del mensaje de esta mañana. Así que vamos a ponernos en pie por favor, para así leer Romanos capítulo 1, versículos 13 a 17. 13 a 17. Leamos. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Oremos. Señor, gracias te damos por esta palabra bendita. Gracias te damos, Señor, y que podamos entenderla, comprenderla, que tu Santo Espíritu nos ilumine. Te rogamos, Señor, que tú bendigas este servicio de adoración y que podamos alabar y glorificar tu nombre con estos cánticos y también con tu palabra y ser así edificados para tu gloria y honra. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Bien, pueden sentarse, gracias. Vamos a pedir a nuestro hermano Misael para que pase para dirigir la música. Buenos días, hermanos. Buenos días. Vamos a cantar el himno 330. Hay una senda. Hay una senda que el mundo no conoce. Hay una senda que yo pude encontrar. En Cristo tengo la salvación en mi alma. Cristo es la senda que me puede salvar. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda que me puede salvar. Las amistades y todos mis parientes fueron las gentes que yo relacioné. Me aborrecieron por causa de su nombre, cuando supieron que a Cristo me entregué. Me aborrecieron por causa de su nombre, cuando supieron que a Cristo me entregué. Ya que el camino de tanto sufrimiento, aquel camino que el cielo me trazó, fue transformado en aquel feliz momento, cuando mi Cristo a mí me rescató. Fue transformado en aquel feliz momento, cuando mi Cristo a mí me rescató. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. En San Juan 14 y verso 6 dice Jesús:
soy la verdad, soy el camino, también la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Vamos a cantar el himno 338. A su nombre, gloria. Junto a la cruz murió el Salvador, por mis pecados clamé con fervor. Qué maravilla, Jesús me salvó. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Qué maravilla, Jesús me salvó. A su nombre gloria. Junto a la cruz recibí el perdón, limpio en su sangre es mi corazón, llena es mi alma de gozo y paz. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Qué maravilla, Jesús me salvó. A su nombre gloria. Ven sin tardar a la cruz, pecador. Allí te espera Jesús Salvador. Allí de Dios hallarás el amor. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Qué maravilla, Jesús me salvó. A su nombre gloria. Ahora pedimos al pastor con la exposición de la palabra de Dios. A su nombre, gloria. Amén, gloria a Dios. Realmente, como dice el apóstol Pablo, toda gloria, toda honra hemos de darle a nuestro Señor, y toda la Biblia lo dice, para nosotros honrar y glorificar a nuestro Señor, a nuestro Padre Celestial, a nuestro Señor Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo. Así que damos gracias a Dios porque tenemos el Evangelio. Damos gracias a Dios porque dice la palabra de Dios que si nosotros vemos en nuestra vida diaria, Dios en su palabra nos manda a predicar la palabra, a predicar las buenas nuevas de salvación, el Evangelio. Pero la realidad es que nos hacemos la pregunta, cuando nosotros vamos en un carro, en un transporte público, cuando vamos en ese transporte público, si es uno de esos carros o autos pequeños, donde caben por lo general 4 personas, 5 personas con el conductor, pero van 6, ¿verdad? Van 7 en esa, pero pensemos, no importa cuántos vayan, la pregunta es, ¿qué hacemos con el que está al lado? O si vamos a pagar la energía eléctrica, ¿verdad? El que nos queda adelante, nos queda detrás en la fila, ¿qué hacemos con esa persona? Aunque esté discutiendo, aunque esté peleando, aunque esté diciendo lo que sea, ¿qué hacemos? Si nosotros estamos en un consultorio médico esperando nuestro turno en la cita,
Estamos sentados ahí, el que nos queda al lado, la que nos queda al lado. ¿Qué? Cuando los vemos, ¿qué hacemos? ¿Qué realmente llega a nuestro corazón? ¿Qué es lo que pensamos de una vez? Hay, por lo general, cuando usted está en Cristo, le llega el pensamiento, háblale de Cristo. Testifica. Da por gracia lo que de gracia recibiste. Pero la pregunta es, ¿y realmente siempre lo hacemos? Hay veces que no lo hacemos. ¿Por qué no lo hacemos? A veces porque tenemos vergüenza. Tenemos temor de qué nos van a decir. ¿Cómo va a reaccionar? Porque ya lo hemos vivido. ¿Cuántas veces usted en un tratado comienza a hablarle algo? Ya viene, y comienzan y le dicen, insultan a uno. Y si vamos a un carrito donde van 7 conmigo y los otros 6 agarran y comienzan a insultarnos, ha sucedido eso. Vivimos en un país libre, aquí se permite la libertad de culto. Bueno, pero la mayoría de veces, o muchas veces, cuando voy a hablarle a alguien, no tolera que le hable, aunque le hablemos con prudencia, con amor, con mansedumbre, aunque no hablemos de religión, sino solamente de Jesucristo, solamente del Evangelio. Desde que abrimos la boca, es más, si damos un tratadito, dice, ya vino uno. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Por qué no les hablamos de Cristo? Realmente nosotros vemos aquí que en Romanos capítulo 1, vamos a ir allí a Romanos capítulo 1, el apóstol Pablo dice, él deseaba ir a Roma. No se deseaba solamente, sino que él iba a ir preso. Primero él deseaba ir, pero él no sabía cómo iba a llegar a Roma. Y llegó preso. Pero él hablaba a los hermanos en Roma el deseo que tenía de ir allá. Y mira el versículo 13 a 15. Romanos, capítulo 1, versículo 13 a 15. Dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. Perdonen. Entonces él dice, he sido hasta ahora estorbado por muchas razones, muchas causas. Él ha querido ir a Roma, inclusive él quería ir a España. Y dijo, paso por allá. Pero él, dice, había sido estorbado. No fue porque no quiso, fue estorbado, pero él tenía el deseo de ir a Roma. Y dice, ¿para qué? Para tener entre vosotros algún fruto. ¿Algún fruto económico? No, frutos espirituales. Frutos de personas salvadas, convertidas, como dice, entre los demás gentiles. O sea, que ya él había predicado en otros lugares, como en Éfeso, había predicado en Corinto, había predicado en muchos lugares que no eran judíos, que eran gentiles. Recuerde que los judíos le llamaban gentiles a aquellos que no eran judíos. Y entonces los romanos también para ellos eran gentiles. Y Pablo quería ir a tener algún fruto, o sea, que allá también en Roma escucharan el mensaje de salvación y más personas fueran salvadas. Ahora él pensaba ir no solamente a predicarle a la gente de los esclavos, a los judíos, sino mira el versículo 15, ¿qué dice? 14. Para tener algún fruto, dice, a griegos y a no griegos. Los griegos se consideraban los más conocedores, los filósofos, los letrados, los intelectuales. Y ellos procuraban siempre el conocimiento. Pues mire, dice Pablo, yo fui a predicarle a aquellos que tienen mucho conocimiento, que les gusta el conocimiento, pero también a aquellos que no tienen mucho conocimiento. Y dice, a sabios y a no sabios. Dice, él le estaba diciendo a aquellos que eran, porque algunos lo decían, pero estos son unos brutos. Diríamos en nuestro, ¿verdad? Aquí, diríamos aquí. Pero dice, a aquellos que son ignorantes, pero también a aquellos que son sabios, que son conocedores. Yo fui, dice, yo soy deudores. Dice,
soy deudor a ellos. Yo me debo a ellos en el sentido de que yo también debo predicar el evangelio. No es mi opción, no es solamente el deseo, es que soy deudor, es que debo predicarle a ellos también. No a los grandes, sino a los grandes, a los pequeños, a los ricos, a los pobres, a toda persona. Porque el Señor Jesucristo dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y dice en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, a toda persona que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pablo tenía el compromiso y era deudor a predicarle también a los romanos. No, nosotros a esa casa no vamos a ir. No, si estamos predicando casa por casa, tenemos que ir a cada una, no importa quién viva ahí. Somos deudores. Dice el apóstol Pablo también: así que en cuanto a mí, pronto, ansioso estoy a anunciaros el evangelio. Él no quería ir allá, era a buscar frutos económicos. Estaba buscando frutos espirituales. Dice, a llevarle, a anunciarle el evangelio. El evangelio son las buenas nuevas de salvación. Las nuevas noticias para salvación. Estaba hablando, cuando hablaba del evangelio, estaba hablando de Jesucristo. Anunciarles a ellos también ese mensaje de salvación, ese mensaje de Jesucristo. Y entonces vemos nosotros, vamos a ver que dice, vamos a ver algunas razones para que no nos avergoncemos del evangelio de Cristo. Algunas razones para no avergonzarse del evangelio de Cristo. Señor, gracias te damos. Nuevamente, rogamos que tú nos dirijas, que tú nos guíes. Por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, dice el versículo 16. Entonces, no vemos aquí que no nos avergonzamos del evangelio de Cristo por su origen. La primera razón es el origen del mensaje de Cristo. Vemos que el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo, entonces, es de Cristo. Pero aquí nos dice en el versículo 16, el apóstol Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces aquí nosotros vemos el origen del evangelio de Cristo. Lo primero que vemos aquí es la manera en que evidencias que te avergüenzas del evangelio. La manera como nosotros nos damos cuenta que nos avergonzamos del evangelio o cuando nos avergonzamos del evangelio. Bueno, una persona podría avergonzarse. La palabra avergonzarse significa el sinónimo abochornarse, ruborizarse. Una persona podría avergonzarse de su apariencia, que soy muy flaco, soy muy gordo, soy muy narizón, soy muy bembón. Estamos hablando en términos, ¿verdad?, que usamos a diario, porque muchas veces son palabras que usan para burlarse de nosotros, ¿verdad? No nos dice, ay, ese señor tiene los labios un poco gruesos. No, bembón, le dicen. Porque es para que le duela, para que se moleste. Entonces destacan la parte que más a uno tiene, si es orejón, si es... Entonces uno se avergüenza a veces del físico que uno tiene, del cuerpo que uno tiene. Entonces, eso es avergonzarse, abochornarse por eso. También por la apariencia de un familiar. Y tú eres... Y fulanito hermano tuyo. Y ese hombre y ese muchacho tan feo y tan... Entonces a veces se avergüenza de andar con el papá, se avergüenza de andar con la mamá, se avergüenzan de andar con alguien o de pertenecer, de estar en tal colegio, en tal colegio que tú estás, o se avergüenzan de pertenecer a una clase socioeconómica. Si es muy alta no se avergüenza, pero se avergüenza si el papá está en malos... aparece en la prensa como que ella está en un colegio excelente, pero el papá está robando y todo el mundo lo sabe, y entonces le da vergüenza a veces cuando se dan cuenta de todo esto. Entonces, también de la condición que tienen, a veces se avergüenzan hasta de los hijos.
hay quienes se avergüenzan. Entonces, en la palabra de Dios aparece en muchas ocasiones la palabra avergonzarse. Y justamente a veces avergonzarse por cosas malas hechas en el pasado. Cuando uno ha pecado, uno ha cometido un pecado y no haya, como ha habido casos de personas que han estado bien en el camino del Señor y un día caen y después entonces, en vez de arrepentirse, de pedirle perdón, por ejemplo, si es un hombre a la esposa, si es la esposa al esposo, si pedir ser restaurado, ir bajo que alguien lo restaure con la palabra de Dios, se van y se avergüenzan y no vuelven por ahí ni pasan por ahí. Pero eso habla la palabra de Dios. También habla del testimonio, cuando nos avergonzamos del testimonio de Cristo, cuando nos avergonzamos de Jesucristo, cuando nos avergonzamos por sufrir por el Evangelio. Entonces, hay diferentes maneras en que la palabra aparece de avergonzarse. Y aquí en Romanos 1:16 dice que Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. No se avergüenza. A veces nos avergonzamos del Evangelio de Cristo. Y no estamos dispuestos a sufrir, a pasar vergüenza y que nos digan cosas y que nos hagan cosas por el Evangelio. El apóstol Pablo dice que él estaba dispuesto y sufrió mucho, padeció, porque Cristo padeció para salvarlo a nosotros, sufrió para salvarlo a nosotros. El salmista David decía, he anunciado justicia en grande congregación. He anunciado justicia en grande condenación. He aquí, no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. Dice, no encubrí tu justicia. No la encubrí, sino la divulgué. No la encubrí dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. Y él está diciendo, la justicia, lo que tú has hecho en mí, me has justificado, me has declarado justo. Yo no lo guardé en mi corazón y me quedé callado, sino que yo lo comuniqué a otros. Le hice saber a otros de lo que Dios hace en cada persona. He publicado tu fidelidad y tu salvación. Y David decía, no oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Donde yo estaba en todo lugar, yo comunicaba y decía, proclamaba lo que Dios había hecho en mi vida y la fidelidad de Dios, lo que había hecho en el mundo y todo lo que había hecho para salvarnos. Ahora, el apóstol Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Yo voy a Roma, deseo ir a Roma, tengo la responsabilidad, tengo el compromiso y tengo el deseo también predicarle la palabra, anunciarle el Evangelio de Cristo a cada persona allí en Roma. Pero ¿cuál era el problema que había en Roma? ¿Por qué podría él avergonzarse? Mire, ese Evangelio de Cristo, primero Jesucristo, había sido lo que llegaba a los oídos de Roma por las cartas que luego vemos que algunos escritores enviaron diciendo, hablando de Cristo, era que él había sido crucificado. Un crucificado era uno de los peores malvados asesinos que había en aquel lugar. Y entonces venía de aquel crucificado muriendo como si fuera un vil antisocial, un vil criminal. Entonces, en la procedencia, el origen, venía también de Jerusalén, una ciudad menospreciada, no se comparaba con Roma, con esa gran ciudad de Roma. No se comparaba con esos intelectuales que había en Roma, esa gente poderosas, y con el emperador, y con ese imperio subyugante que mantenía toda la tierra, como ellos le pusieron Palestina, toda esa tierra de Judá y esos lugares. Entonces, para ellos eran esclavos. No tenía ninguna importancia ese mensaje. No tenía ninguna trascendencia.
Es como cuando Pablo fue a Atenas y le dijeron, no, luego te escucharemos, cuando él dijo acerca de los muertos, de la resurrección de los muertos. Bueno, después te oiremos, porque ellos querían conocer al Dios no conocido, o decían del Dios no conocido. Entonces, Pablo, el evangelio no era algo agradable o algo que fuera deseado por aquella gente en Roma. Sin embargo, Pablo no se avergonzaba del evangelio de Cristo. ¿Por qué? Mire, porque por el evangelio él supo que era pecador. ¿Qué dice en Romanos 3:23 que él escribió? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. También por el evangelio, Pablo dice que Dios, por el evangelio también, él fue llamado, se dio cuenta que todos somos pecadores, como dice en Romanos 3:23. Pero en Romanos 6:23, él aprendió, él escribió, Dios lo usó para escribirlo porque ya el Espíritu Santo le había dicho, le había mostrado, le había inspirado que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él sabía eso, ya él había experimentado, ya él había vivido esto, él sabía que él ya tenía paz para con Dios, porque dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya él tenía eso en su corazón, ya él sabía, ya él había vivido, y además de eso, que haber sido salvado por gracia, también Pablo fue apartado para el evangelio. Mira Romanos 1:1. Romanos capítulo 1, versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Ese evangelio de Cristo, el evangelio de Dios. Entonces nosotros estamos viendo la procedencia, el origen del evangelio es Dios, es Cristo. Y vemos nosotros que Pablo dice que Dios era testigo de que él servía en el espíritu del evangelio. Miren lo que dice el versículo 9. Romanos 1:9. Dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Él está diciendo, Dios es testigo de que yo siempre oro por ustedes, pero yo soy un siervo en espíritu del evangelio. Yo soy un testigo del Señor Jesucristo. Mira el versículo 15. ¿Qué dice él? Que él estaba decidido a anunciar, versículo 15, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. O sea, no está diciendo yo voy solamente a ustedes, no, también a ustedes. Como yo lo he hecho aquí, también lo voy a hacer allá. Por ejemplo, podría yo decir, Señor, yo quiero ir como misionero a Francia. O yo quiero ir como misionero a Estados Unidos, como misionero, para predicar y llevar, para como dice Pablo, tener algunos frutos allá en Estados Unidos. Pero y aquí, no le predico ni al vecino, de al lado, ni enfrente, no le predico a mis compañeros de trabajo, no le predico a mi familia. ¿Y por qué Dios tiene que llevarme tan lejos para hacer lo que yo no estoy haciendo aquí? Si no lo estoy haciendo aquí, tampoco lo voy a hacer en otro lugar. Pero Pablo está diciendo, yo quiero ir también a hacerlo allá como lo estoy haciendo aquí. O sea, ya él estaba predicando. Dios no nos llama a ir lejos a llevar el evangelio, a proclamar el evangelio, a anunciar el evangelio de Cristo. Él nos llama a anunciarlo donde estamos, donde vivimos, con la gente que tenemos alrededor, los familiares nuestros, ahí en nuestra casa, en nuestro hogar, en el trabajo, donde estudiamos, en todo lugar nosotros vayamos, pero comenzamos en la casa. Ahí es donde comenzamos con nuestra familia. Ahora dice, aquí en el versículo 16 dice que no se avergüenza del evangelio. Aunque Roma sea la gran Roma, yo no me avergüenzo. Y Pablo no sabía que él iba a ir preso para Roma.
que todavía era más vergonzoso, vamos a decir. Había algo a añadirle, una vergüenza más para él ir a Roma a predicar, pero como quiera. Él no se avergonzaba, no por las circunstancias, no porque hubieran circunstancias adversas, no porque hubieran situaciones, no porque las condiciones, cómo me van a recibir, qué van a hacer. No tenía nada que ver con eso, tenía que ver con el Evangelio. Dice que el origen del Evangelio era de Dios, de Jesucristo. Y dice el versículo Romanos 15, vamos a ver, Romanos 15, 19. Romanos 15, 19. Romanos capítulo 15, versículo 19. Mire, vamos a leer el 18 primero. 18 dice, Romanos 15, 18 dice, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, como la palabra y con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Él predicó en todo lugar. Por eso él decía, yo no me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio. Pablo había llenado todo su lugar y está hablando de las buenas nuevas de salvación, como cuando el Señor le dijo allí en Lucas 2:11, ha nacido un Salvador que es Cristo el Señor. Ese mensaje ha nacido, ya el Mesías prometido. Hay un Salvador que los va a salvar. Algunos querían pervertir el Evangelio de Cristo. Y Pablo dice, hay que predicar la palabra, el Evangelio de salvación. A Pablo le fue encomendado el Evangelio de Cristo. Por lo tanto, no solamente él se sentía endeudado, tenía el compromiso, es que Dios también lo había encomendado para predicar como a usted y a mí. A cada uno de nosotros también. Pablo decía, mire, si yo no voy a predicar la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo, por gusto, yo estoy obligado como quiera. Dios me ha puesto carga, no la iglesia. Dios es que nos ha puesto la carga. Dice 1 Timoteo 1:11, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Es un evangelio del glorioso Dios, de Dios, un glorioso evangelio. Por eso tenemos nosotros, no debemos de avergonzarnos. Mire lo que dice Lucas 9:26, vamos a ver. Lucas capítulo 9, versículo 26. Lucas 9:26. Lucas capítulo 9, versículo 26. Dice así, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, dice Jesucristo, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. El que se avergüenza del Evangelio, se avergüenza de Jesucristo y se avergüenza de la palabra de Jesucristo. Dice, si tú te avergüenzas, me está diciendo a mí, le está diciendo a usted, si tú te avergüenzas de mí, yo me voy a avergonzar de ti después, aunque sea salvo, pero me voy a avergonzar de ti. Por esa razón, el apóstol Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio. La razón para no avergonzarnos del Evangelio de Cristo, según este pasaje, es que el Evangelio de Cristo es poder de Dios. El Evangelio de Cristo es poder de Dios. El poder habla de la fuerza, habla de la habilidad, de la abundancia, de la obra poderosa, maravillosa. Es poder de Dios. No es poder de los hombres, no es habilidad del verbo, hablar de tal manera, una manera que atraiga, no, es el poder estar en el Evangelio. Mire, hermanos, si fuera por el testimonio de otros, que antes de nosotros convertirnos, nosotros nos hubiéramos convertido. Todos nosotros
conocimos, debimos ser muy seguros que conocimos el mal testimonio de algún hermano. Pero a pesar de eso, Dios nos salvó por el poder del Evangelio. Hoy día hay personas que son salvas, que se convierten, que se arrepienten a Jesucristo a pesar de nosotros. A pesar de ver el mal testimonio que a veces damos en algunas situaciones. A pesar de eso, el Señor salva. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio y usa la palabra de Dios, usa el Evangelio de Cristo para que nosotros seamos convencidos. Mire lo que dice 1 Corintios 1. 1 Corintios, capítulo 1, versículos 23 y 24. 1 Corintios, capítulo 1, versículos 23 y 24. Dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. El poder del Evangelio es que nos salva y nos transforma, nos cambia. Porque es Jesucristo quien está. El Evangelio habla de Jesucristo. Es Jesucristo en sí. Y el Espíritu Santo es que obra. Vemos que el poder de Dios para salvación es el medio que Dios usa para salvar a los perdidos. Dice 1 Corintios 2:4, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. El poder está en el Evangelio de Cristo. Es en la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo que hace que ese mensaje llegue. Por eso nuestro trabajo no es forzar, insistir, ni a coaccionar, ni tratar de sugestionar a alguien para que se convierta. Nuestro trabajo es solamente dar el mensaje de salvación, porque el Evangelio de Cristo es poderoso para salvar a la persona, aún la más incrédula, aún la que más se resiste, aún la que tenga el corazón más duro como una piedra. Dice que la palabra de Dios es como el martillo que parte la roca en Dios, que parte el corazón, que lo hace blando el corazón duro. El Señor es que hace la obra, solamente tenemos que dar el mensaje y el Señor se encarga de hacer la obra. Dice que porque las armas de nuestra milicia no son carnales, no son en la carne, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El Evangelio de Cristo es que hace todo eso. No son nuestras persuasiones, nuestras maneras de hablar bonitas, no. Es el Evangelio. Naturalmente, cuando hablamos, tenemos que ir en el poder del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos va a dar las palabras que debemos decir dependiendo la necesidad que tenga esa persona. O sea, no podemos ir y decirle a esa persona, abrirle el cassette o el CD o la grabación y decirle y comenzar en Romanos 3:23. Tenemos que saber cuál es la condición de esa persona. Tenemos que saber qué cree esa persona, qué espera esa persona. Y entonces le respondemos con la palabra de Dios, porque el Señor es que conoce cuál es la condición. Sin embargo, nosotros tenemos que darle el mensaje, las palabras, los versículos. El Espíritu Santo nos va a decir cuál versículo nosotros nos vamos a ver al versículo que esa persona necesita. Pero nosotros tenemos que dar el mensaje, no tratar de convencer, porque eso es obra del Espíritu Santo. Pero sí darle el mensaje. El Evangelio de Cristo tiene el poder para salvar y para transformar a esa persona. Su argumento, su pensamiento, la razón por la cual no se quiere convertir. El Espíritu Santo puede hacerlo. Porque la fe, dice el Señor, viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Dice en 2 de Timoteo 1:12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo.
porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. O sea, el apóstol Pablo está diciendo que él no se avergüenza del evangelio por lo que el evangelio ha hecho en él. Él está consciente, está seguro, está confiado de que su alma está segura en Cristo cuando él confió en el evangelio de Cristo, cuando confió en Cristo, cuando creyó en él. O sea, el evangelio tiene tanto poder y es obra en el corazón de cada uno de tal manera que tiene la seguridad de vida eterna. Tiene la seguridad, no tiene temor de que me pase algo, suceda algo. El Señor va a mantener esa salvación que nos ha dado, porque es poder de Dios ese evangelio. No nos avergonzamos del evangelio de Cristo, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Como dice, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. La justicia, cuando habla de la justicia, está hablando esa justicia de Cristo, que Cristo obró cuando Él fue a la cruz del Calvario y murió por nuestros pecados. Entonces, esa justicia de Dios, de Jesucristo, justo, santo, puro, Él nos la imputó a nosotros, nos la puso a nosotros. Ahora entonces Dios nos ve como justificados, somos declarados justos por Dios, porque hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. Entonces nosotros vemos que esa justicia de Cristo ya, por esa razón Pablo no se avergüenza del evangelio y no debemos avergonzarnos del evangelio, porque esa justicia de Cristo ahora la tenemos nosotros, al nosotros arrepentirnos, convertirnos por nuestra fe en Jesucristo. Ahora esa justicia de Cristo está en nosotros. Ya Dios no nos ve como esos pecadores condenados y que condenados, sino que ahora nos ve como esos que han sido redimidos por la sangre de Jesucristo. Esos que han sido, como dice en San Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora Dios nos ve como hijos de Dios por la justicia de Cristo que ha sido puesta en nosotros. Y quitaron esa culpa para poner la justicia, pero Él entonces se llevó la culpa. Él pagó en la cruz del Calvario para salvarnos. Por eso el apóstol Pablo dice, yo estoy seguro, pero también tengo una deuda. También tengo que yo anunciar el evangelio. También, aunque aquellos romanos sean tan malvados y sean nuestros esclavizadores, diría Pablo, sin embargo, ellos también necesitan el evangelio de Jesucristo para que sean salvos, porque Jesucristo vino a salvar. Dice, no vino a buscar a sanos o a los que se creen sanos, sino a todos los que reconocen que son pecadores. Dice que la justicia de Dios se revela por fe, por creer. La fe implica el creer, confiabilidad, es la veracidad de Dios. Está hablando especialmente de la confianza en Cristo para salvación, pero también la fe implica la confianza en Cristo para poder vivir la vida cristiana, la confianza en Cristo para que nos transforme día tras día por medio de su palabra usada por el Espíritu Santo para transformarnos. Esa es la fe, confiando en que Él va a obrar conforme a su voluntad. Él confiando en que Él tiene la vida en nuestras manos, nuestra vida en sus manos, y Él entonces nos guardará. Él tiene cuidado de nosotros. Ese es poner la confianza, mantener la confianza en Él, no solamente para salvación, sino también para nosotros andar en Cristo y para santificación. Romanos 4:11 dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Está hablando de Abraham. Abraham estaba en el Antiguo Testamento, estaba ya en aquel momento cuando Dios le prometió, pero dice que la justicia de Dios fue sobre él, porque él creyó. No se la ganó, Dios se la dio, pero fue porque él tuvo fe, confianza. Dice en Romanos 3:22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Esa justicia viene por medio de la fe en Jesucristo. Y como dice el Señor, para todos los que creen en Él. O sea, hay que creer, porque no hay diferencia. Tenemos que creer en Jesucristo para esa justicia de parte de Dios venga a nosotros. La justicia de Jesucristo te fue imputada. Ahora Dios te ve
como justo, como justificado. Él te ha declarado justo por esa justicia de Cristo en ti. ¿Qué dice Filipenses 3:9? Vamos a ver. Filipenses 3:9. Filipenses 3:9. Filipenses 3:9. Dice Filipenses 3:9, y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Esa justicia donde nos hace estar en paz con Dios, pero es por la justicia de Jesucristo. Dice que el justo, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Dice Hebreos 10:38, más el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. El justo. Y el justo es porque fue justificado por Jesucristo. Vivirá, tendrá vida eterna por la fe en Jesucristo. No por mi fe. Yo soy un feudo. Yo tengo una fe grande. Yo confío en mí mismo. Confía en ti mismo, te dice todo el mundo. O mucha gente dice. Pero esa es la fe en Jesucristo. Dice en San Juan 3:36, el que en él cree, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree, el que confía, el que pone su fe en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, ¿qué nos dice Filipenses 1:27? Vamos a ver. 1:27. Filipenses. Solamente que os comportéis, que se porten, que se comporten, que se conduzcan como es digno del Evangelio de Cristo. Condúzcanse como es digno del Evangelio de Cristo. ¿Para qué? Para que o sea que vaya a veros, dice Pablo, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu como creyentes en Cristo. Firmes, combatiendo unánimes juntos en el espíritu por la fe, unánimes por la fe del Evangelio. Ya está hablando aquí el apóstol Pablo que cada uno de nosotros en particular, nosotros no debemos avergonzarnos porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Por lo tanto es necesario que crea. Y dice, para recibir la justicia de Cristo tiene que tener fe, tiene que creer. Entonces dice él que se espera que nos comportemos como es digno de un creyente, como es digno de un rescatado, como es digno de un redimido. Y aquel que dice, dad por gracia lo que de gracia recibiste. Entonces nosotros tenemos deuda, la deuda de predicarle el Evangelio, anunciarle el Evangelio de Cristo a aquellos que no le conocen. No fuimos salvados para quedarnos ahí sentados y tranquilos. Ay, qué bueno, ya soy salvo. Ahora voy a esperar la muerte, la cual no quiero que llegue. Pero el Señor no nos salvó para sentarnos ahí. Nos salvó para que nosotros vayamos y hagamos lo mismo que hicieron con nosotros. Por lo tanto, como el apóstol Pablo, no te avergüences del Evangelio de Cristo. ¿Cuáles son algunas razones que vimos? Por su origen. El Evangelio de Cristo es poder de Dios. ¿Cuál es el propósito? Poder de Dios para salvación. ¿Cuál es el alcance? ¿Hasta dónde van a ser salvos? Dice a todo aquel que cree. Dice al judío primeramente y también al griego, pero todo aquel que cree. Entonces tenemos que creer para poder nosotros ser salvos y para poder nosotros disfrutar del propósito, la salvación que es por el Evangelio. Y vemos en cuarto lugar, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe en Cristo. Dios nos da su justicia, nos imputa, pero es por medio de la fe en Jesucristo. Mi amado hermano, hermana, no nos avergoncemos del Evangelio de Cristo. No nos avergoncemos de Cristo, sino debemos estar dispuestos a sufrir, a padecer por el Evangelio al proclamarlo. Según
el poder y la voluntad de Dios. Porque aunque nosotros no salgamos a proclamarlo, por estar en Cristo vamos a padecer aunque no salgamos, aunque no abramos la boca. Entonces es mejor que sea abriendo la boca predicando. Dice el Señor, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, dice el apóstol Pablo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Como dice también el apóstol Pedro, no te avergüences, sino glorifica a Dios por el Evangelio. Por ello, glorifica por esos sufrimientos, glorifica a Dios si esos sufrimientos son por predicar la palabra. Mi amigo, no rehuses creer en el Evangelio de Cristo, no rehuses creer en Jesucristo. Cree en Cristo, cree en Él, ven a Él en arrepentimiento y fe, para que el Evangelio para ti sea para salvación y vida eterna, y puedas vivir por la fe en Jesucristo, para tu gozo y gracia y para la gloria de Dios. Oremos. Señor, gracias te damos por esta mañana. Gracias por este Evangelio, oh Señor. Gracias porque el poder tuyo. Gracias porque fue poderoso, porque aún siendo yo pecador indigno, tú me salvaste. Me convenciste. Tu Santo Espíritu me convenció usando ese Evangelio de salvación. Gracias por salvarnos a cada uno de los que hemos creído, hemos confiado, hemos recibido a Jesucristo. Nos hemos arrepentido con esa actitud de fe, confiando en esa salvación, porque quien nos manda, quien nos dio esa salvación, eres tú, Señor, es poder tuyo. Gracias por aquellas personas que nos hablaron, esas personas que estuvieron tras nosotros y nos hablaron una y otra vez, Señor, porque ellos anunciaron ese Evangelio de Jesucristo para salvación nuestra y no se quedaron con Él ahí en sus corazones sin hablar a otros. Gracias. Y que nosotros vayamos y hagamos lo mismo con otros. Te rogamos, Señor, por los que no te conocen, para que ellos vengan, tú les des el conocimiento, Señor, el arrepentimiento tuyo le guía al conocimiento de la verdad, Padre. Te rogamos y te suplicamos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Dios le continúe bendiciendo.